Muy buenas, en el día de hoy vamos a conocer qué son las coordenadas polares. Pero primero debemos saber qué son sistemas de coordenadas. Un sistema de coordenadas es un conjunto de valores que permiten definir unívocamente la posición de cualquier punto de un espacio geométrico respecto de un punto denominado origen. El conjunto de ejes, puntos o planos que confluyen en el origen y a partir de los cuales se calculan las coordenadas de cualquier punto constituyen lo que se denomina coordenadas de referencia o sistemas de referencia. Aquí tenemos un sistema de coordenadas cartesianas que usamos comúnmente para graficar puntos en el plano. Tenemos el eje X, para el lado derecho es el eje X positivo, para el izquierdo es el eje negativo. Y de forma vertical tenemos el eje Y, hacia arriba es positivo y hacia abajo negativo. Ahora que ya refrescamos un poco de lo que son las coordenadas cartesianas usadas comúnmente, entonces podemos definir qué son las coordenadas polares, que no son más que un sistema que define la posición de un punto en un espacio bidimensional, es decir, de dos dimensiones, consistentes en un ángulo y una distancia. O sea, que esas dos dimensiones constituyen lo que es donde confluye un ángulo y una distancia. En muchos casos es útil utilizar las coordenadas cartesianas para definir una función en el plano o en el espacio. En ocasiones es conveniente usar otros sistemas de las mismas. Por ejemplo, en el plano podemos usar las coordenadas polares, que permiten expresar ciertas curvas en forma mucho más simple que las ecuaciones que ligan sus coordenadas cartesianas. En el espacio, en un lugar de usar las cartesianas, podemos usar las coordenadas cilíndricas o esféricas. Aquí tenemos un sistema de referencia de coordenadas polares y, como vimos anteriormente, usábamos en las cartesianas un eje de coordenadas cartesiana, usábamos la referencia X y Y, pero en este caso usamos en las coordenadas polares como referencia diferentes ángulos, o sea, los ángulos que van desde 0 hasta 360 grados. Porque, como podemos recordar, en el sistema de coordenadas polares utilizamos un punto de referencia o distancia, que es nuestra referencia, y el valor de un ángulo. En este sistema de coordenadas polares consiste en un punto O llamado polo y en un rayo llamado eje polar, que tiene a O como extremo. Las coordenadas de un punto P se representan por el par ordenado r, θ, es decir, que r es la distancia del punto al polo y θ, es decir, el ángulo, es la medida del ángulo desde el eje polar hasta el segmento OP. Cuando el ángulo se mide a favor de las manecillas del reloj, como gira el reloj, ese ángulo es negativo. Siempre que un ángulo gire o lo marquemos o grafiquemos a favor o en la misma posición que confluyen o giran las manecillas del reloj, ese ángulo es negativo. Y en contra de las manecillas del reloj, ese ángulo entonces va a ser positivo. Si la distancia del polo al punto se mide en el sentido del ángulo, entonces este puede ser tanto positivo y si no es negativo. Aquí tenemos una gráfica para
orientarnos mejor de los que son las coordenadas polares. Aquí tenemos el punto de origen o polo llamado O. Tenemos la distancia desde el punto de origen hasta el punto P. Recuerden que R es la distancia desde el punto de origen hasta un punto cualquiera llamado P. Y tenemos un rayo inicial en el eje X. Entonces, donde confluye el punto de origen o polo con el rayo inicial, entonces eso es lo que denominamos coordenadas polares. La distancia marcado con un ángulo que confluye con el rayo inicial. Hasta aquí es la clase del día de hoy sobre las definiciones de las coordenadas polares. Gracias por ver este video y hasta la próxima.